Bueno, en primer lugar, muchas gracias al instituto y a todos ustedes por venir obviamente no vinieron a escucharme a mí, vinieron a escuchar a todo el panel, pero les agradezco que tienen la paciencia también de escucharme a mí. Yo voy a agregar a mi biografía, a mí no me gusta dar biografía, él me pidió la biografía y le digo, coge lo que tú quieras en internet y lo pone. Él tuvo la cortesía o la misión de que él omitió un dato que a lo mejor a alguien le molesta y yo tengo que darlo en honor a la verdad. Yo también trabajé como diplomático en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Yo no lo oculto. No omití, no lo conocía. Ah, bueno, pues te lo estoy diciendo ahora. Yo te agradezco que lo digas, ¿vale? Eso, perdona, una digresión. Eso demuestra que este encuentro no tiene ningún afán vengativo ni desacreditar, que es un compromiso de encontrarnos con la verdad y que cada quien asuma sus responsabilidades. Ángel de Fana debe recordar que hace muchos años hubo una corriente aquí en Miami a favor de algo parecido a los comités de verdad y justicia que se crearon en América Latina. ¿Lo recuerda, Angelito? Y Angelito de Fana y yo participamos, eso fue promovido por la izquierda de Miami. Angelito de Fana y yo participamos en más de uno de esos encuentros. Y nosotros le dijimos a estas personas que todos tenían responsabilidades, que nosotros teníamos responsabilidades también y que como tales tendríamos que enfocarlo en un país libre y democrático que quisiera mirar el pasado a profundidad. Así que, amigo mío, no omití nada, bueno, pues, no lo conocí. Perfecto. Y yo casualmente iba a comenzar por ese punto en referencia a lo que nos había recordado Albertini cuando nos daba las estadísticas de los fusilados, y tú recordabas del total de fusilados, que eran varios miles, tantos, unos cuantos cientos, eran los que realmente habían estado al lado de la dictadura batista, mientras que los otros miles habían luchado contra la dictadura batista, habían estado en el ejército rebelde, habían participado en el proceso revolucionario y habían terminado frente a un paredón de fusilamiento. Y esa ha sido la historia de estos 65 años. Unos terminan en el paredón de fusilamiento, otros terminan en Villa Marista, otros terminan en el exilio, pero si hacemos la estadística, la inmensa mayoría de personas, en el caso mío yo nací en el 47, yo tenía 11 años en el año 59, la inmensa mayoría de los que en algún momento simpatizamos, apoyamos, nos integramos, tuvimos funciones dentro del proceso que se llamó revolución, que no lo era, hoy conforman el grueso, en gran medida, de la gente que se le está oponiendo al status quo que existe hoy en Cuba. Entre las mismas gente que él mencionaba y que tú mencionabas también, hay personas como la profesora Lina, que yo la conozco perfectamente, que sigue considerándose marxista y sigue estando ahí en Matanzas y ha sido expulsada de cuánto lugar hay, está represaliada, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que hace unos años atrás a mí me pidieron en el FAYU que yo hiciera una presentación en un panel sobre el problema de la reconciliación, etcétera. Y yo dije, bueno, miren qué curioso, donde único yo he visto la convivencia, que no siempre es reconciliación, uno no tiene que reconciliarse con quien no ha tenido un acto de contrición y con quien no le ha pedido perdón a uno. Pero donde único yo he visto la convivencia entre el general del Pino sentado en una mesa del Versalles y miembros de la Brigada 2506 sentados unos cuantos metros más allá sin que nadie se matara en el medio, ha sido Miami. O sea, Miami, tan denostada, la mafia de Miami, los odiadores, los que generan la venganza, han sido precisamente los que han sido capaces de crear una cultura, por supuesto tensa, porque mucha gente todavía recuerda perfectamente al esposo que le arrebataron, al hijo que le fusilaron, al otro que murió en el mar tratando de escapar de aquello en una balsa. Pero es aquí donde la gente, si quiere perdonar, perdona, y eso depende, digo yo siempre, yo no tengo que perdonar a nadie. Pues en primer lugar, cuando me hablan de esa historia, ¿cómo usted ve la historia del perdón en el futuro? Bueno, es que los estados no perdonan. Ningún estado tiene la facultad de perdonar. Los estados tienen la facultad
de amnistiar, de proceder a poner a un lado una causa. El único que puede perdonar es la víctima o los familiares de la víctima. Son los únicos que como afectados directos tienen la capacidad de extender un perdón. Pero para que yo perdone, necesito que me pidan perdón a mí. Y mientras eso no ocurra, puede haber convivencia. ¿Por qué hay convivencia? Porque aquí todo el mundo se sometió a la ley y el orden de los Estados Unidos de América. Aquí al principio, ustedes saben que hubo una época, muy al principio, de tensiones, bombas por aquí, si pensabas distinto, atentados por allá. Y eso terminó nada más y nada menos que con Ronald Reagan, que dijo, no, la guerra es allá, aquí es Estados Unidos, y aquí hay que respetar la ley, y estas son las leyes. Y todo el mundo se puso para respetar la ley en Estados Unidos y hacer lo que convenía dentro del orden norteamericano para continuar la lucha en Cuba. Y todo eso nos fue enseñando a todos los que ya estaban aquí y los que no habíamos llegado, una cultura de la convivencia. A mí a menudo voy a eventos y me dicen algunos de los que todavía se consideran marxistas, bueno, pero en realidad la dirección de todo tiene que estar en Cuba, las ideas tienen que estar en Cuba. Ustedes nos acompañan desde afuera. Y yo le digo, coño, qué interesante, como José Martí, más de la mitad de su vida en el exilio, y fue el que organizó la guerra, y además la dirigió. Entonces, nosotros porque estamos fuera, no tenemos derecho a opinar, no tenemos derecho a criticar, no tenemos derecho a participar, hay que acompañarlos. Pero bueno, pero entonces, y aquí viene la cuestión de la cultura. Se ha construido una cultura del totalitarismo y todas estas personas en realidad no son nuestros victimarios, son víctimas de esa cultura totalitaria. Y nos corresponde a nosotros, que estamos en una cultura de la libertad y de la democracia, llevar el entendimiento con paciencia, con generosidad, a los que no han sido capaces de pasar todavía todo el proceso. ¿Quién fue el que mencionó a Carlos Alberto? Tú mencionaste a Carlos Alberto. Carlos Alberto y yo nos hicimos amigos en una situación muy excepcional. Él y yo estábamos los dos en un evento en Halifax, en noviembre del año 1989. Los dos estábamos en un panel. Él iba a presentar su perspectiva y yo iba a presentar la perspectiva diplomática cubana. ¿Se puede imaginar? Él y yo, antes de entrar en el panel, ya nos habíamos hecho amigos. Habíamos conversado, yo le he dicho, mira, yo lo que voy a decir es esto, si tú quieres decirme lo que tú vas a decir. Y hicimos un magnífico panel, que nos llevamos muy bien. Antes de terminar el panel, entraron las primeras imágenes del derrumbamiento del muro de Berlín. Y ese fue el contexto en que se dio aquella conferencia. Y de allí él y yo salimos con una amistad cómplice que tenía que ser necesariamente muy clandestina para protegerme a mí, que yo estaba del otro lado todavía. Cuando yo logré salir afuera para quedarme, para pedir, no pedir refugio ni asilo, es una historia más larga, el que quiera se la hago, si no está en internet, porque yo se la hice a Camila Costa, está ahí en internet. Él me fue a ver a Canadá. Y esto es lo que tiene relevancia. Ya yo era un convencido en contra del comunismo, en contra de eso, había escrito incluso libros y cosas. Y él empieza a hablar conmigo. Bueno, y esto como tú lo ves, y aquello, y la oposición en Cuba, y no sé cuánto. Y él me escuchaba con mucho respeto, y al final me dijo, tú acabas de salir del manicomio. Tú necesitas alrededor de 3 años más para que puedas procesar toda la locura en la que tú todavía estás metido y puedas, digamos, acabarte el proceso tuyo de liberación conceptual, intelectual, lo puedas completar. Y eso no quitó que continuáramos no solamente ya de amigos, por supuesto, con plena libertad en el exilio, sino trabajando juntos, colaborando juntos, intercambiando información, intercambiando análisis. Y yo creo que esas son las cosas como este mismo instituto, en primer lugar siempre se lo digo a Pedro, que me da a mí esperanza en que, no solamente en que aquello va a cambiar, eso
Yo acabo de sacar un análisis por el centro que yo dirijo, Cuba Siglo XXI, en que digo la caída, el colapso del sistema ya ocurrió, ya el sistema ha colapsado. Lo que no ha colapsado es el poder cívico-militar, sobre todo militar, que tiene a Gaesa como tentáculo económico y a los militares, Minin, Minfar. Pero sentarse arriba de bayonetas es un ejercicio muy incómodo, como le dijo Talleyrand a Napoleón en una ocasión. Y eso no puede durar mucho. O sea, la posibilidad de que eso caiga era imposible hace 1 año y medio, 2 años. Ya es posible, es incluso probable, pero sería altamente probable si nosotros nos pusiéramos de acuerdo. En este momento la debilidad, o sea, el gobierno no es fuerte, el gobierno es débil. Y si algo lo mantiene ahí es que nosotros también no hemos logrado esto que ustedes están fomentando aquí. Una nueva cultura en la que seamos capaces de trabajar todos juntos por el cambio. Tú estabas en no sé dónde, ¿quieres ayudarme a tumbar esto ahora? Vamos a ponernos para esto. ¿Tú tienes todavía que tú eres marxista, quieres creer en eso? ¿O tú quieres creer en Hayek y en otros escritores? Bien, perfecto. ¿Podemos trabajar en esto? Sí, podemos trabajar en esto. Y podemos acabar este capítulo de la historia. Pero a mí lo que más me interesaba, y lo veo aquí y me da fe, es lo que viene después. Porque, señores, el problema del antiimperialismo, por ejemplo, eso no lo inventó el PCP. Eso no lo inventó el Partido Comunista de Cuba después. Eso viene de Ramiro Guerra, de Emilio Roy, de toda una serie de gente que inventaron aquello de que no le debemos la independencia a los Estados Unidos. Y yo me tragué esa historia durante mucho tiempo. Es una de las cosas que me decía Carlos Alberto, que tenía que después de salir del manicomio necesitaba un tiempo para procesar. Hasta que yo me tropiezo con la carta de Máximo Gómez al presidente en Estados Unidos, en nombre de la doctrina Monroe, pidiendo que por favor intervenga en Cuba. Porque estaban ganando la guerra y se la iban a arrebatar. No, porque la estaban perdiendo. Esas son las realidades que necesitan ser revisitadas y poner un poco al lado todo lo que hemos creído fuertemente, firmemente, porque a mí aquello, me dejó como que me tiraban un cubo de agua fría arriba, pero ahí estaba la carta y está ahí guardada en los archivos nacionales, que la quiere ir a ver el original. Y como eso, muchas otras cosas. No quiero decir con esto que la relación Cuba-Estados Unidos ha sido rositas de maíz, como dicen los españoles, pero hay ciertas cosas con las que nos condicionaron a ver la realidad de una manera determinada. Y a menos que nos libremos un poco, pero constructivamente, no matándonos los unos a los otros, que yo le diga a mira, lo siento, yo creo que tú estás equivocado por esto y por esto y por esto, y el otro me diga, no, yo creo que tú, a menos que encontremos la manera, sobre todo en este momento crucial, de poner a un lado todo lo que sea secundario y ponernos de acuerdo en lo esencial, no vamos a acabar de salir de este capítulo que, repito, esa gente se sostiene única y exclusivamente por las bayonetas y nuestras debilidades. Porque no podemos seguir andando en tribus en que yo me refugio en mi tribu, que tiene es una zona de confort. Toda la gente que piensa como yo lo recibo en mi tribu. Pedro piensa como yo lo recibo. Mi amigo piensa como yo lo recibo. Pero los demás no, los demás que opinen aparte y qué sé yo, esa no es la manera en que vamos a resolver el problema del país. Y yo creo que estamos llegando al punto en que todos estamos tomando conciencia de eso, porque esa es la buena noticia. Yo donde quiera que hablo de esto, veo que hay una conciencia de que estamos en un momento nuevo y que tenemos que hacer cosas diferentes, o quizás las mismas, pero de manera diferente. Y eso es lo que yo le agradezco tanto a este instituto, que ha contribuido a eso, a llenar de distintas generaciones, los que lucharon contra Batista, los que lucharon al principio contra Fidel, los Urquiola, que yo los conozco perfectamente, la señora marxista esta de Matanzas, Alina, bueno, a todos los recibe con los brazos abiertos. Aquí lo que no hay con los brazos abiertos, no puede haber, es ni el olvido ni victimarios. Quede claro eso.
Aquí la reconciliación no es con torturadores, asesinos, gente con la mano manchada de sangre. La reconciliación que necesitamos es con memoria y con justicia, y donde la gente pueda perdonar, pero pueda perdonar porque el victimario reconoció lo que había sucedido y pide perdón, como fue en África del Sur. Y si lo quiere dar la víctima, pues lo da. Pero tenemos que llegar a avanzar a ese punto. Y tenemos que, y antes de llegar ahí, que ya eso es lo más extremo, es hablar con los peores, tenemos que hablar entre nosotros mismos, y esto debe ocurrir más a menudo. Y yo ya hablé demasiado. Gracias.